El 28 de febrero del 2024, a horas 8:15 de la mañana, se nos dio nuestra primera clase de bioestadística con la doctora Consuelo Áviles, la cual nos dio a entender que nosotros tenemos que presentar un tema de investigación en nuestro primer semestre. Y en la clase nos dio el trabajo de que tenemos que escoger a dos representantes, los cuales nos guíen con ese tema de investigación. Y nosotros escogimos a los representantes Maxwell y Licenia. También nos dio la tarea de que tenemos que escoger un buen tema de investigación y cada uno de nuestros compañeros empezó a decir un tema y nosotros empezamos a votar sobre los mejores temas y así poder investigar. La idea de la realización de este proyecto a cargo de la doctora Consuelo vino gracias a que el día miércoles 29 a las 9:30 horas realizamos una elección en la clase teórica de lo que va a ser el inicio de nuestro tema. Uno de nuestros compañeros sugirió lo que es la idea de problemas respiratorios, pero había algo curioso en él. Él estaba usando un barbijo en esos momentos. Nosotros nos cuestionamos de por qué lo estaba usando en tiempos en el que ya había pasado la pandemia. O bueno, más que nosotros, lo hizo nuestra doctora encargada. En esos momentos lo que pasó es que él había proclamado de que era por seguridad. Posteriormente ella le mencionó lo que es su uso social, que no es para protegerse, sino para proteger a los demás. En esos momentos, relacionando a la idea que él sugirió, también elegimos lo que es el tema que en estos momentos le estamos trabajando, lo cual es uso de barbijos. Gracias a él y a otro también que sirvió de inspiración, no solo él, fueron dos en la clase. Fue gracias a ellos que tomamos la iniciativa y la inspiración de realizar este tema. Sin embargo, este tema, a pesar de que podría sonar fácil, no lo es, ya que hay demasiados puntos por abarcar, por ejemplo la seguridad real o el uso o el conocimiento del uso de las personas. Basándonos en ello, empezamos lo que es nuestro proyecto, ya con un tema decidido. Pero ese sería solo el inicio de todo nuestro proyecto. ¿Qué es la bioestadística? La bioestadística es la rama crucial de la estadística que se enfoca en problemas relacionados con la ciencia de la vida, como la biología o la medicina. Nos permite recolectar, organizar, procesar, analizar e interpretar datos para la toma de decisiones en el ámbito de la salud y la investigación científica. Método científico. El método científico es un método general constituido por varias etapas necesarias en el desarrollo de toda forma de investigación científica. Es la forma de abordar la realidad y estudiar los fenómenos de la naturaleza, la realidad y el pensamiento para descubrir su esencia y sus interrelaciones. El problema. El problema es uno de los pasos más importantes al momento de hacer una investigación científica, ya que se nos puede ocurrir muchos problemas al momento de hacer este. Luego tenemos la hipótesis. La hipótesis es las páginas o informaciones de donde podemos sacar información sobre el tema escogido, que pueden ser dos. La primaria, que son libros, que pueden ser tesinas, monografías o revistas. Luego tenemos la secundaria, que son páginas web donde podemos sacar la información, como pueden ser revistas científicas que son de Google o páginas educativas. Bueno, yo les voy a hablar sobre el universo. El universo viene a ser un conjunto de elementos o también fenómenos en la cual podemos decir que está presente en ciertas características y también viene a ser susceptible de ser estadística. Bueno, también les voy a hablar sobre el universo. Los individuos están compuestos por la población, que le denominamos individuo o también unidad estadística. ¿Qué es la población? La población es el conjunto de objetos, individuos y eventos del cual se quiere dar a conocer en la investigación con la misma característica. En este caso, nuestra población vendría a ser jóvenes universitarios. Población diana. Estas están definidas por características clínicas, epidemiológicas o dematográficas. Población finita. Se conoce el tamaño de la población. A veces son tan grandes que se comportan como infinitos. Existen marcos muestrales, donde se hallan las unidades analíticas.
En los marcos muestrales están las listas, mapas y documentos. Población infinita. La población infinita es cuando no se conoce el tamaño de la población e incluye un gran conjunto de datos o medidas que no puede obtenerse por conteo. Ejemplo, la población de dígitos extraída con el reemplazo de una urna o la colección de todos los números positivos cuya cantidad es imposible de determinar. La muestra es un subconjunto o parte del universo población en que se llevará a cabo la investigación. Hay procedimientos para obtener la cantidad de los componentes de la muestra, como fórmulas, lógicas y otros, que se verán más adelante, en la parte más representativa de la población. El muestreo es el método o procedimientos destinados a obtener una muestra que reproduzca las características básicas de la población. Existen diferentes criterios de clasificación de los procedimientos de muestreo, aunque en general estos pueden dividirse en dos grandes grupos: métodos aleatorios o probabilísticos y métodos no aleatorios y no probabilísticos. Muestreo probabilístico permite conocer la probabilidad de cada individuo a ser incluido en la muestra a través de la selección al azar. Muestreo probabilístico permite conocer la probabilidad de cada individuo a estudio. Tiene de ser incluido en la muestra a través de una selección al azar. Muestreo aleatorio simple. Cuando todos los elementos de la población tienen la misma probabilidad de ser seleccionada en la muestra, y esta probabilidad es conocida. Este tipo de muestreo es más recomendable, pero resulta mucho más difícil de llevarlo a cabo. Por lo tanto, es más costoso. Muestreo aleatorio sistemático. El muestreo aleatorio sistemático es cuando los criterios de distribución de los sujetos a estudio en una serie es tal que los que suelen ser más similares tienden a ser más cercanos. Este tipo de muestreo suele ser más preciso que el muestreo aleatorio simple, debido a que su recorrido por la población es más uniforme. El muestreo por zonas, o también llamada el muestreo por áreas, que es ideal cuando se desea que el entrevistador aplique áreas representativas del fenómeno a estudiar en un área determinada. Muestreo no probabilístico. El muestreo no probabilístico, también llamado muestras dirigidas o intencionales. La elección de los elementos no depende de la probabilidad, sino de las condiciones que permiten hacer el muestreo, como el acceso o disponibilidad, también la convivencia. Son seleccionadas con mecanismos informales y no aseguran la total representación de la población. Eso implica que no es posible calcular con precisión el error estándar de estimación, es decir, no podemos determinar el nivel de confianza con que hacemos la estimación. Lo anterior se explica por qué no todos los sujetos tienen la misma probabilidad de ser seleccionados, por lo que es esperable la no representatividad de todos los miembros de la población. Muestreo por cuotas. Es una técnica de muestreo no probabilístico en el que consiste en seleccionar la muestra después de la población que se encuentra dividida en estratos. Muestreo no probabilístico intencional. Este método consiste en la selección de elementos que son elegidos a criterio del investigador para la muestra. Dicha conveniencia se puede, ya que al investigador se le resulta más sencillo de examinar a los sujetos. Muestreo por conglomerado. Es la unidad muestral de un grupo de elementos de la población que forma una unidad, la cual denominamos conglomerado. Partes. Dividimos la población en grupos, seleccionamos una muestra al azar y analizamos cada elemento del conglomerado. Muestreo de bola de nieve. Se le denomina muestreo de bola de nieve porque consiste en que un sujeto estudiado nos conduce a otro. Es decir, se localiza a un grupo de individuos y estos nos conducen a otro y a su vez estos a otros hasta conseguir una muestra suficiente. Muestreo por juicio. Se da cuando los elementos son seleccionados mediante un juicio personal. ¿Esto qué quiere decir? Que la persona que selecciona los elementos de muestreo usualmente suele ser un experto en la medida dada y que la teoría
de la probabilidad no puede ser aplicada para medir el error de muestreo. Un ejemplo de muestreo por juicio sería en una prueba de mercadeo se realiza un juicio en relación a qué ciudades podrían considerarse las mejores para poner a prueba la posible venta de un nuevo producto. Muestreo accidental o consecutivo. Este se fundamenta en reclutar casos hasta que se completa el número de sujetos necesarios para complementar el tamaño de muestra deseado. A su vez, se eligen de manera casual, de tal modo que quienes realizan el estudio eligen un lugar, a partir del cual reclutan los sujetos de estudio de la población que accidentalmente se encuentren a su disposición. Es similar al muestreo por conveniencia, excepto que intenta incluir a todos los sujetos accesibles como parte de la muestra. Muy buenas tardes o buenos días. Hoy les voy a hablar qué son variables. Bueno, las variables van a tener varias ramas, ya sea por variables cualitativos, nominales, ordinales, pero eso lo van a exponer mis diferentes compañeros. Hoy nos vamos a centrar en qué es una variable. Una variable es una característica observable que varía entre los individuos de una muestra, ya sea por el color del cabello, color de los ojos, rasgos faciales. En el proceso de sintetizar, de obtener los datos que sean válidos y fiables para nuestro trabajo. También en los variables vamos a tener que encontrar rasgos físicos, ya sea que se pueda ver a simple vista. Eso sería todo por lo que sería variables. Los variables cualitativos, nominales, cualitativos, lo van a exponer mis diferentes compañeros. Espero que les haya gustado. Gracias. Las variables cualitativas son aquellas que permiten la expresión de una característica en modalidades o categorías. No se pueden asociar a un número naturalmente y se dividen en nominales y ordinales. La variable cualitativa nominal es aquella variable que no se puede modificar ni ordenar, tales como el grupo sanguíneo, la nacionalidad de un individuo, el sexo de una persona o la religión. Variable cualitativa ordinal. Las escalas ordinales se utilizan para ordenar los objetos de estudio cuando estos presentan categorías en forma jerarquizada según algún grado de diferencia, sin presentar información sobre la magnitud de la misma. Variables cuantitativas son aquellas que se presentan cantidades numéricas y pueden ser medidas y ordenadas, por ejemplo el peso de una persona y el peso de un objeto. La variable cuantitativa son los resultados de medir y pueden tomar cualquier valor entre dos números. Por ejemplo, al pesar 1 kilo de arroz, dependiendo de la exactitud de la balanza, podemos aproximar el peso no solo a un número entero, sino a 1 o 2 o más decimales. Podemos incluso encontrar otra balanza que nos dé un peso en microgramos. Así podríamos seguir intentando pesar 1 kilo exacto indefinidamente. Es debido a esta propiedad que las variables continuas toman valores según un intervalo definido. Variables cuantitativas discretas. Las variables discretas son el resultado de contar. Toman solo valores enteros. Por ejemplo, ¿cuántos alumnos irán al paseo? ¿Cuántos pacientes ingresan diariamente a la sala de emergencia de un hospital? ¿O cuántos ladrillos se necesita para la construcción de una casa? Son ejemplos de este tipo de variable. Tipos de investigación explorativa. El objetivo es examinar un tema o un problema de investigación que nunca haya sido estudiado o que no haya sido abordado antes. Estos estudios ayudan al grado de familiaridad con fenómenos desconocidos, que en pocas ocasiones el estudio constituye un fin en sí, dado que por lo general determina tendencias, identifica investigaciones o relaciones potenciales entre variables, etc. Es por eso que en general es la primera fase de la investigación y en pocas veces es la investigación en sí misma.
uno de los mitos donde me tocó la descriptiva. Los estudios descriptivos buscan desarrollar una imagen o fiel representación, para ello la descripción. El fenómeno estudia a partir de sus características. Describir en este caso es sinónimo de medir. Miden variables o conceptos con el fin de especificar las propiedades importantes de comunidades, personas, grupos o fenómenos bajo análisis. El énfasis está en el estudio independiente de cada característica. Es posible de que de alguna manera se integren la medición de dos o más características con el fin de determinar cómo es o cómo se manifiesta el fenómeno. Pero en ningún momento se pretende establecer la forma de relación entre estas características. Investigación explicativa es un tipo de estudio que busca comprender las relaciones de causa y efecto detrás de un fenómeno, en lugar de simplemente describirlas como lo haría en la investigación descriptiva. Este tipo de investigación se centra en el porqué detrás de un fenómeno. Un ejemplo de esto sería las plantas marchitas de un jardín. En lugar de simplemente decir que se están marchitando, la investigación explicativa buscaría el porqué detrás de estas cosas, como por ejemplo si la calidad del suelo es buena, si le entra la luz solar correcta o si hay algún tipo de plaga. En resumen, este tipo de investigación se centra en descubrir las razones detrás de un fenómeno. Bueno, a continuación les voy a explicar cómo se resuelve el ejercicio con población desconocida. Para este ejercicio ya tenemos los datos donde n es igual al nivel de confianza, p es igual a la probabilidad de éxito, q es igual a la probabilidad de fracaso, e es igual al margen de error, n es igual a la población, donde que en este caso no tenemos porque es población desconocida, y n minúscula es igual al tamaño de la muestra. Como tenemos todos nuestros datos en porcentajes, vamos a convertirlos a números decimales. Existe una tabla de coeficiente de confianza donde nos dice que el 95% es igual a 1,96. Entonces, ya lo tenemos aquí. 50% es igual a 0,5, 50% igual a 0,5 también, y el 5% es igual a 0,05. Para este ejercicio vamos a utilizar la siguiente fórmula donde el tamaño de la muestra es igual a z al cuadrado, que sería el nivel de confianza al cuadrado, por la probabilidad de éxito por la probabilidad de fracaso dividido al margen de error al cuadrado. Después solo reemplazamos los valores, donde el nivel de confianza es 1,96 elevado al cuadrado por la probabilidad de éxito, que es 0,5, por la probabilidad de fracaso, que es 0,5, dividido al margen de error, que es 0,05 al cuadrado. Primero nos deshacemos de los cuadrados. 1,96 al cuadrado es igual a 3,8416 y 0,05 al cuadrado es igual a 0,0025. Entonces ponemos todo nuestro ejercicio, todos nuestros resultados a la calculadora y nos sale 384,16, que aquí tenemos la prueba de que es correcto. Representación gráfica. Una representación gráfica es una manera de visualizar los datos cuantitativos. Las tablas estadísticas presentan la información de modo esquemático, mientras que los gráficos estadísticos muestran la información de manera más expresiva. Diagrama de sectores circulares. El diagrama de sectores circulares es la representación gráfica que muestra las proporciones relativas de diferentes categorías dentro de un conjunto. Diagrama de vaso simple. Un diagrama de vaso simple es un gráfico que utiliza vasos rectangulares para mostrar comparaciones entre diferentes categorías de datos. Diagrama de barra compuesta.
Se utiliza para variables cualitativas y cuantitativas discretas y se contribuyen de forma similar al histograma, pero las barras están separadas entre sí, indicando que la variable no ocupa todo el eje de abscisas, precisamente por ser discreta o cualitativa. El diagrama de barras compuesto representa dos o más variables en el mismo gráfico. Bueno, yo les voy a hablar sobre el diagrama de barras agrupadas o apicadas. Bueno, el gráfico cualitativo se diferencia del cuantitativo porque va de más a menos analicidad. Cuando observamos una circunferencia sin más, vemos una figura geométrica que tiene circularidad, pero cuando calculamos su diámetro dentro de las cuerdas. Bueno, también podemos decir que esa libertad otorga al gráfico cualitativo mayor poder. También podemos decir que este artículo definimos estos desde la perspectiva de la visualización de datos, establecemos criterios para su clasificación. También su clasificación, en la cual también nos permite realizar unos gráficos y en la cual en esos gráficos podemos visualizar los datos y las cantidades. Gracias. Los histogramas de color se utilizan ampliamente para la recuperación de imágenes basadas en un contenido. Sus ventajas son la eficiencia y la insensibilidad a pequeños cambios en un punto de vista. Sin embargo, un histograma es una caracterización burda de una imagen, por lo que diferentes tipos de imágenes pueden ser parte de un mismo histograma o de histogramas similares. Polígono de frecuencia. Son diagrama de la línea que se obtiene al unir un punto medio al lado superior de cada rectángulo del histograma correspondiente. La escala en el eje X corresponde a los puntos medios de cada clase y la escala en el eje Y corresponde a la frecuencia. La ojiva porcentual es un gráfico acumulativo que se conoce también con los nombres de curva de porcentajes acumulados u ojiva. La ojiva es útil cuando se quiere presentar el rango percentil de cada valor en una distribución de frecuencias. La altura del punto asociado a un valor es proporcional a su rango percentil o porcentaje acumulado. El diagrama de dispersión. El diagrama de dispersión es donde se confronta el eje horizontal y el valor y sirve para diferenciar entre la talla y el peso de nuestros individuos. El diseño cuantitativo es una forma de aproximarse sistemáticamente al estudio de una realidad, apoyándose principalmente al análisis de variables categóricos y numéricos, utilizando preferentemente técnicas estadísticas que permiten mostrar la tendencia de los datos y establecer a través de relaciones funcionales la interrelación y la dependencia de variables con fines explicativos y predictivos. Una distribución de frecuencias es un conjunto de puntuaciones respecto de una variable, ordenadas en sus respectivas categorías y generalmente se presenta como una tabla. Las distribuciones de frecuencias pueden completarse agregando los porcentajes de casos de cada categoría, los porcentajes válidos y los porcentajes acumulados. La distribución de frecuencia por intervalos de clase es aquella distribución en la que la disposición tabular de los datos estadísticos se encuentra ordenados en clase y en frecuencias de cada clase, es decir, que en varios valores adyacentes del conjunto se combinan para formar un intervalo. La prevalencia es el número de personas afectadas por una enfermedad en común. La prevalencia depende de la incidencia y del tiempo de la duración de la enfermedad. Son procesos infecciosos transmisibles que se presentan después de las 48 a 72 horas de estar hospitalizados. Prevalencia de puntos. La prevalencia de puntos es la más común y la hemos dado como un ejemplo para medir los casos de un cuadro clínico agudo. Es decir, que el numerador del cuadro clínico agudo serían los pacientes
que presentan ese cuadro clínico agudo, y el denominador sería el total de pacientes restantes en el hospital. La incidencia es una magnitud que cuantifica la dinámica de ocurrencia de un determinado evento de una población dada. Habitualmente, la población está formada por personas y los eventos son enfermedades, pero esto es solo uno de los posibles casos particulares. La incidencia acumulada. ¿Qué es esto? Es un concepto estadístico básico que, aunque es usado en epidemiología, es un concepto de gran importancia, ya que se utiliza en profesiones sanitarias, y para tener una idea de esto, es como dar una distribución en una población, enfermedad y otros fenómenos. Densidad de incidencia. La densidad de incidencia se relaciona a la recurrencia de una enfermedad entre la población, relacionado con las unidades de tiempo y persona, lo que quiere decir que mide el tiempo de recurrencia de una enfermedad. La demografía. La demografía es la ciencia que estudia a las poblaciones humanas mediante la estadística, es decir, mediante datos numéricos y cálculos que permiten analizar diversos aspectos como el tamaño, la densidad, la distribución y las tasas de vitalidad de una población. Demografía estática. La demografía estática, llamada demografía, estudia los problemas de la población en un momento específico y definido, como las características demográficas, el territorio y el tamaño. Dinámica demográfica. La dinámica demográfica, conocida también como demografía de las poblaciones, es el estudio de las poblaciones humanas desde un punto de vista. Es el análisis de las interacciones entre estructuras por edad, sexo y el movimiento de una población provocado por la incidencia de fenómenos demográficos en la misma. La inferencia estadística es el conjunto de métodos y técnicas que permite inducir a partir de una información empírica proporcionada por una muestra. Estimación por punto. Se usan las medidas de la muestra para calcular un único valor numérico, que es la estimación puntual del parámetro poblacional. Por ejemplo, en un estudio, la media y la desviación estándar de las edades de una muestra de pacientes fueran de 33 años sumando 5 años más. Entonces, 33 años es la estimación puntual de la edad promedio poblacional. Estimación por intervalos. En muchas situaciones, una estimación puntual no proporciona información suficiente sobre el parámetro. Por esta razón, se construyen intervalos de confianza en donde el parámetro que se estima está contenido con cierta probabilidad, llamada coeficiente de confianza. Un intervalo de confianza es un intervalo que tiene a lo menos un extremo aleatorio y es construido de manera tal que el parámetro de interés que se estima está contenido en dicho intervalo con cierta probabilidad, llamada coeficiente de confianza. Estimación por media población. Este tipo de modelo de estimación por media población es un muestreo por cuotas donde comprueba la expresión de material del estimador basado en el modelo de la misma para los casos de 1 y 2 factores donde se obtiene la expresión de su variable. La estimación de una proporción tiene como objetivo identificar a partir de una muestra aquellos elementos que posean alguna característica similar a la de una población. Existen dos maneras de estimar la proporción de una población, mediante la estimación puntual y por intervalos de confianza. Ahora, la hipótesis nula se basa en lo que es... Primeramente tenemos que entender lo que significa la palabra nula, que puede definirse como nada o sin cambio. Bajo ese contexto, la hipótesis nula puede considerarse como una variable que no afecta a la muestra. ¿Qué quiere decir? Un ejemplo podría ser un tratamiento en el que no provee a curación, pero que de algún modo puede causar algún tipo de reacciones. Bajo ese contexto, la hipótesis nula se debe verificar bajo un texto científico o un récord de registros. ¿Qué significa? Que entonces cada cambio que produzca el medicamento sin tratamiento o sin cambio podría considerarse mera coincidencia.
Gracias a estas coincidencias podemos definir que una hipótesis nula puede ser rechazada si muestra lo contrario a lo que propone. Gracias a esto entonces podremos reafirmar una posición positiva hacia una hipótesis alternativa. ¿Qué quiere decir? Que una hipótesis alternativa puede ser aceptada. Hipótesis alternativa o alterna es representada por la H1 ya que establece la relación entre las variables o la diferencia entre los tratamientos experimentales. La H1 es la afirmación que el investigador espera apoyar aunque su verdad no pueda demostrarse. Asimetría negativa es un sesgo menor que cero que denotará una curvatura de distribución con frecuencia de una cola más larga hacia la izquierda. Contraste de hipótesis por la media. El proceso que se sigue para contrastar una hipótesis respecto a la media a través de una muestra es la siguiente. 1. Establecer la hipótesis nula. 2. Definir la ley de la probabilidad de la población y de la muestra. Los contrastes de hipótesis son uno de los procedimientos de inferencia estadística utilizados para valorar la evidencia proporcionada por los datos de una muestra a favor o en contra de una hipótesis sobre la población. Esto conlleva el conocimiento por parte del alumnado de la lógica global de desarrollo del proceso de decisión, así como la comprensión de una serie de conceptos como son hipótesis nula y alternativa, población y muestra, parámetro y estadísticas, nivel de significado, región de aceptaciones y de rechazo. Algunos de estos conceptos tienen ciertas complejidades para los estudiantes de bachillerato, sobre todo aquellos relacionados con el concepto de probabilidad, como es el caso del nivel de significados. Hola, muy buenos días o buenas tardes. Hoy les voy a hablar de la probabilidad de cometer un error o de un tipo o de otro. El del tipo se va a convertir en dos, que va a ser de tipo 1 y tipo 2. La probabilidad de cometer un error de tipo 1 es la prevalencia que va a haber entre una idea y nivel de la significación, que la hipótesis sea verdad o nos ponemos a rechazarlo a la idea al 100%, la media y la muestra. Esta probabilidad no depende del tamaño de la muestra. Mientras tanto, la probabilidad de cometer un error de tipo 2 va a depender mucho de la muestra, ya que en esto vamos a tener la muestra como una hipótesis que sí sea verdad por la cantidad que va a haber y la idea que no va a tener tanto. En este caso, la que tenga más probabilidad de que sea la verdad sería la hipótesis por la muestra que consienta y le apoya a la hipótesis. Eso sería todo por la probabilidad de cometer un error. Muchas gracias. Las pruebas paramétricas exigen ciertos requisitos previos para su aplicación a diferencia de las pruebas no paramétricas. Entre estas está la distribución normal de la variable cuantitativa y la homogeneidad de varianzas de poblaciones. Las pruebas no paramétricas no hacen suposiciones y son más extensas en presencia de datos normales o cuando no se cumplen ciertos requisitos de las pruebas paramétricas. Student se basa en una medida de muestra en la cual se determina una cantidad que se basa en solo una pequeña muestra de aproximadamente 30 individuos. Esa prueba se realiza gracias a la división entre la desviación que se calcula gracias a la división entre muestra y población, y que esta desviación se divide al mismo tiempo con lo que es la raíz cuadrada de toda la muestra. Gracias a esto se puede determinar un valor preciso para dar una hipótesis nula o alternativa. Prueba ANOVA. ANOVA es el acrónimo de análisis de la varianza. Es una prueba estadística desarrollada para realizar simultáneamente la comparación de las medidas de más de dos poblaciones. A la asunción de la normalidad debe añadirse de la homogeneidad de las varianzas de las poblaciones a comparar. Esas condiciones previas de aplicación debe verificarse estadísticamente mediante una de las opciones que se encuentran dentro de la configuración normal o
mesocúrtica se asemeja a la distribución normal. Luego tenemos la leptocúrtica, que son unos picos mucho más altos y unas colas más largas. Luego tenemos la platicúrtica, que tiene unos picos más cortos y unas colas más cortas también. Una hipótesis es la afirmación o conjetura de la distribución de una o más variables aleatorias. La distribución platicúrtica es un apuntamiento negativo. Indica que en las colas hay más casos acumulados que en las colas de distribución normal. La distribución leptocúrtica es justo lo contrario de la platicúrtica, y la distribución mesocúrtica es un apuntamiento normal. Es lo mismo que la distribución de apuntamiento normal. Gráfico 1. Uso de barbijo, hábitos saludables e información con relación a género. Después de realizar la encuesta a 384 estudiantes universitarios en Cochabamba, llegamos a la conclusión que tuvimos alrededor del 53% de la participación de mujeres, que vendrían a ser 212, y tenemos el 43% que vendrían a ser del sexo masculino, que son 164 varones, y el 2% de género no especificado, que vendrían a ser 8. Gráfico 2. Uso de barbijo, hábitos saludables e información con relación a edades. Hemos entrevistado a 384 universitarios con las edades de 16 hasta los 56 años y hemos podido ver que de 18 años hasta los 21 años son los que más han respondido a las encuestas. Nuestro porcentaje más alto sería de 18 años, que han sido 119 universitarios, con un 31%, 19 años, que han sido 71 universitarios, con el 18%, y 20-21 años, que han sido 37 universitarios, con el 10%. El gráfico 3 representa mayormente a la pregunta relacionada con lo que es si los individuos continúan con el uso del barbijo. Un 20%, o sea, una quinta parte de toda la muestra, ha descubierto que existe esa cantidad de individuos que continúan con el uso del barbijo. Sin embargo, el restante quintos de toda esa muestra, o sea, un 80%, muestra un total cese ante el uso del mismo. ¿Qué significa? Que ya no continúa con el uso del barbijo. Y para responder la pregunta del por qué, algunos han mostrado cierta indiferencia ante la resolución, o sea, indicando que es un porque sí o un porque no. Mientras que otros respondieron que es a causa de un problema de salud, o sea, físico, o también que podría ser algo psicológico, como lo que es la baja autoestima o también bajas estimaciones. Además de que posiblemente se sientan inseguros, eso también puede incluirse como una implicación en el ámbito psicológico. Gráfico 4. En el gráfico 4 abordamos las siguientes preguntas. ¿Has recibido capacitación e información sobre el uso correcto del barbijo? Después de haber realizado una encuesta, hemos detectado e identificado que 244 personas, que equivalen al 64%, usan el barbijo o han tenido una capacitación para realizar un uso correcto de esto. Y 140 personas, que equivalen al 36%, nos mencionan que no han recibido una capacitación o información sobre el uso correcto del barbijo. Gráfica 5. Universidad Técnica Privada Cosmos. Con relación a, cuando usted usa el barbijo, ¿se siente seguro con relación a su salud? Esta encuesta fue aplicada a 384 estudiantes universitarios de la ciudad de Cochabamba, mayo de 2024. Respecto a la pregunta, cuando usted usa el barbijo, ¿se siente seguro con relación a su salud? Bueno, como se puede observar en la gráfica, el 21% de estudiantes entrevistados afirman no sentirse seguros usando el barbijo. En cambio, el 79% de estudiantes entrevistados afirman sí sentirse seguros usando barbijo. Estos datos son bastante alarmantes, ya que no están tomando en cuenta los daños y perjuicios que le puede llegar a ocasionar a la salud el uso frecuente del barbijo, ya que también no están tomando en cuenta el uso adecuado del barbijo. Gráfico 6. Con relación a la anterior pregunta, un 56% dijo que los familiares siguen utilizando barbijo.
y un 44% ya no utilizan el barbijo. Encuesta realizada a un grupo de 384 universitarios de Cochabamba, tanto como familiares como amigos de nuestros entrevistados, siguen utilizando lo que es el barbijo. Sin embargo, existe un buen porcentaje de entrevistados con familiares que ya utilizan el barbijo y lo siguen utilizando actualmente. Gráfico 8. Uso del barbijo, hábitos saludables e información con relación a ¿el uso de barbijo te trajo algún malestar o consecuencia? A una gran mayoría de los entrevistados, exactamente al 53%, usar el barbijo no ha presentado algún malestar, pero a un 47% sí les trajo malestares, lo cual es una razón para que hayan dejado de usar el barbijo. Gracias. El gráfico 9 con relación a la pregunta encuestada, ¿el uso del barbijo te trajo algún malestar o consecuencia? ¿Cuál fue? Podemos observar que con un porcentaje mayor de 34% de 132 entrevistados respondieron que el uso del barbijo no les provocó ningún problema. Un 30% de 114 les ocasionó falta de aire. A un 23% de 87 les causó problemas en la piel como el acné. Un 4% de 16 respondieron que les provocó alergias. El 1% de 2 se volvieron dependientes del barbijo y finalmente un 8% de 33 respondieron que les trajo otro tipo de malestar. En conclusión, tenemos un total de 384 de frecuencia y el 100% de porcentaje obtenidos de las opciones, de las cuales los jóvenes universitarios deducieron a su propio criterio. Gráfico número 12. Uso del barbijo, hábitos saludables e información en correlación. ¿Cuáles fueron tus fuentes de información sobre el barbijo? 45 personas respondieron que fueron sobre artículos científicos y revistas oficiales con un 12%. 47 personas respondieron que fueron sobre sus amigos y familiares con un 12%. 130 personas respondieron que fueron sobre las redes sociales con un 34% y 162 personas respondieron que fueron sobre personal de salud con un 42%. La mayoría de los entrevistados respondieron que su fuente de información más común son los trabajadores de salud con un 42%. En el segundo lugar fueron información sobre las redes sociales con un 34% y un 12% fueron sobre amigos y familiares y el otro 12% fueron sobre artículos científicos y revistas oficiales acerca del barbijo. Gráfico 13. ¿Usas el barbijo por otro motivo que no sea de salud? Podemos observar que 322 personas no lo van a usar, que van a equivaler al 84%, y que van a usar van a ser las 62 personas que equivalen al 16%. En conclusión, vamos a observar que 84% de las personas no van a usar el barbijo, que sea por motivos de salud, sino por otros motivos, estética, etc., pero que el 16% de las personas sí lo van a usar por motivos de salud. Gráfico 14. Uso del barbijo, hábitos saludables e información con relación a ¿tienes alguna enfermedad respiratoria que te impide el uso del barbijo? El 93% de 384 entrevistados no tiene ninguna enfermedad respiratoria que le impida el uso del barbijo, pero el 7% de 384 entrevistados sí presenta enfermedades o dificultades respiratorias que le impide el uso del barbijo. Gráfico 15. Uso del barbijo, hábitos saludables e información con relación a ¿en tu familia solo tú usas barbijo? Tuvimos las opciones de no y sí. La frecuencia fue de 344 que respondieron con un no y 40 que respondieron con un sí. El porcentaje fue 90% que respondieron con un no y 10% que respondieron con un sí. Esta encuesta fue realizada a un grupo de 384 estudiantes de diferentes universidades de Cochabamba. Muchos de los entrevistados dijeron que no son los únicos que utilizan barbijo. También muchos de sus familiares continúan utilizando el barbijo.
Un 88% dijo que sus familiares siguen utilizando el barbijo y el 12% dijo que sus familiares ya no continúan con el uso del barbijo. Bueno, yo les voy a hablar sobre el gráfico 16, que viene a ser uso del barbijo, hábitos saludables e información con relación a qué tipo de mascarilla utilizar. Bueno, en opciones tenemos barbijo de tela, mascarilla de tela, también tenemos filtrantes, higiénicas, también tenemos quirúrgicas y respiradores y también ninguna. Bueno, el gráfico 16, en esta encuesta realizada a los 384 estudiantes de las distintas universidades de Cochabamba, mayo 2024. Bueno, acá podemos observar un gráfico de barras. Este gráfico de barras viene a ser sobre qué tipo de mascarilla utilizas. En este tipo de mascarillas que utilizas podemos observar el barbijo de tela, que viene a ser 1 en frecuencia. Mascarilla de tela también viene a ser 1. Y la mascarilla filtrante viene a ser 36. Y la mascarilla higiénicas viene a ser 47. Mascarillas quirúrgicas 272. Y respiradores 12. Y ninguno viene a ser 15. Esto hace un total de 384. Bueno, aquí como una conclusión que nosotros llegamos viene a ser, con base a los estudiantes, que podemos decir que la mayoría utiliza la mascarilla quirúrgica, ya que viene a ser el monto o la cantidad de 272. Quirúrgica. Bueno, la razón puede ser porque la pandemia o los médicos aconsejaban utilizar mascarillas quirúrgicas y ya ha pasado la pandemia y muchos se les quedó la costumbre de utilizar este tipo de mascarillas día a día. Gráfico 17. Uso del barbijo, hábitos saludables e información con relación a ¿crees que te ves mejor utilizando el barbijo? El 75% de la población encuestada nos dice que no, pero el otro 25% nos dice que sí, que cree que se ve mejor utilizando el barbijo. Esto puede ser el motivo por el cual los jóvenes siguen utilizando el barbijo. Muchos de los entrevistados presentan la seguridad al momento de utilizar el barbijo, debido a una baja autoestima o bajas expectativas de sí mismos, o simplemente podrían estar siguiendo una moda o influencia social. Gráfico 18. Uso del barbijo, hábitos saludables e información con relación a ¿conoces el uso correcto del barbijo? Una gran porcentaje respondió conocer el uso correcto del barbijo. Sin embargo, existe el 31% que no conoce el uso correcto del barbijo. Podemos concluir que la mayoría sí sabe usar correctamente. Gráfico 19. Uso del barbijo y hábitos saludables e información con relación a piezas que utilizamos el barbijo de manera responsable. El 69% de las personas respondió que no y el 31% de las personas respondió que sí. En conclusión, el 69% de las personas que respondió que no solo lo utilizan para cubrirse el rostro y el 31% de las personas que respondió que sí lo utilizan de manera responsable. Con respecto al gráfico 20, con la pregunta ¿en quiénes es más frecuente el uso de barbijo? En un rango de edad de menor a mayor, empezamos con un 34%, que es el porcentaje más alto, en adolescentes, seguido de un 32% en jóvenes de 18 a 25 años, en adultos jóvenes con un 7% y en adultos mayores con un 25%. El porcentaje más bajo es el de 1% en adultos y adultos mayores. Comenzamos este proyecto pensando que el uso de barbijo era utilizado por motivos de bioseguridad, mayormente por jóvenes universitarios como medida preventiva de reducir el riesgo de enfermedades respiratorias, especialmente después del contexto de la pandemia del COVID-19. A un inicio deducimos que el uso de barbijo era usado con el propósito de protegernos, y este se recomendaba principalmente para proteger al usuario del virus. Pero a medida que se comprendió mejor la transmisión del virus, se reconoció que el barbijo también era efectivo para evitar que las personas infectadas transmitieran el virus a otros.
Se sabe que este lapso de tiempo realizamos encuestas a jóvenes universitarios con la finalidad de descubrir cuál era el motivo principal por el que el uso del barbijo y hacer el análisis de las encuestas. Y obtenidos los resultados del gráfico, concluimos que los jóvenes de hoy en día utilizan el barbijo principalmente por motivos de estética y seguridad, ya que estos tienen problemas de autoestima y quieren no se hacer notar con la sociedad o incluso buscan conseguir una moda por influencia social.